Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la cosmología moderna es que el universo no es estático, sino que se encuentra en expansión. Desde que Edwin Hubble demostró en la década de 1920 que las galaxias se alejan unas de otras, los científicos han tratado de comprender si esta expansión terminará algún día o si continuará eternamente. En pleno siglo XXI, las observaciones indican que el universo no solo sigue expandiéndose, sino que además esa expansión se está acelerando. En este sentido, la evidencia más importante proviene de las observaciones de supernovas lejanas, del fondo cósmico, de microondas y de la distribución de las galaxias. Todos estos datos apuntan a la existencia de una misteriosa componente llamada energía oscura, responsable de aproximadamente el 68% del contenido total del universo. Aunque todavía se desconoce su naturaleza, parece ejercer un efecto repulsivo que impulsa la expansión del espacio. La teoría más aceptada actualmente sostiene que la expansión continuará indefinidamente. Este escenario recibe el nombre de muerte térmica o Big Freeze. En él las galaxias seguirán alejándose unas de otras y con el paso de miles de millones de años, muchas desaparecerán más allá del horizonte observable. Las reservas de gas necesarias para formar nuevas estrellas se agotarán gradualmente. Las estrellas existentes morirán y el universo se volverá cada vez más oscuro y frío. Después de billones de años solo permanecerán enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Incluso estos últimos acabarán evaporándose mediante la radiación de Hawking. Finalmente, el cosmos alcanzaría un estado extremadamente frío y uniforme, donde prácticamente no existirían fuentes de energía capaces de sostener procesos físicos complejos. Sin embargo, existen otras hipótesis. Una de ellas es el Big Crunch o gran colapso. Según esta teoría, la expansión podría detenerse y revertirse si la gravedad terminara imponiéndose. El universo comenzaría entonces a contraerse hasta colapsar en un estado extremadamente denso. No obstante, las observaciones actuales hacen que esta posibilidad parezca poco probable. Otra hipótesis es el Big Rip o gran desgarro. En este escenario, la energía oscura aumentaría con el tiempo y la expansión se aceleraría tanto que acabaría separando cúmulos de galaxias, galaxias individuales, sistemas planetarios e incluso átomos. Todo sería destruido por la expansión del propio espacio. Aunque las observaciones actuales no apoyan claramente esta posibilidad, todavía no puede descartarse completamente. Una de las ideas más sorprendentes de la cosmología moderna es que el espacio y el tiempo no existían eternamente, sino que surgieron junto con el universo. En pleno siglo XXI, las observaciones astronómicas y las teorías físicas más aceptadas indican que hace unos 13.800 millones de años todo el universo observable se encontraba en un estado extremadamente caliente y denso. A partir de ese momento comenzó una expansión que dio origen no solo a las galaxias y las estrellas, sino también al propio espacio y al propio tiempo. Antes del desarrollo de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, se consideraba que el espacio era una especie de escenario vacío e inmutable donde tenían lugar los acontecimientos y que el tiempo transcurría de forma independiente y universal. Sin embargo, Einstein demostró que espacio y tiempo forman una única estructura denominada espacio-tiempo. La gravedad no es una fuerza en el sentido clásico, sino una manifestación de la curvatura de ese espacio-tiempo, causada por la presencia de materia y energía. Cuando los cosmólogos retroceden hacia los primeros instantes del universo utilizando las ecuaciones de la relatividad general, descubren que toda la materia, la radiación y el propio espacio-tiempo convergen hacia una región extremadamente densa. Este límite matemático recibe el nombre de singularidad. Sin embargo, la mayoría de los físicos considera que la singularidad no representa un objeto físico real, sino una señal de que nuestras teorías actuales dejan de ser válidas en esas condiciones extremas. Según la interpretación más extendida, el tiempo comenzó con el Big Bang. Esto significa que no existiría un antes en el sentido habitual. El concepto de tiempo solo tendría significado a partir del instante en que apareció el universo.
Stephen Hawking comparaba esta situación con preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta pierde sentido porque el punto de referencia deja de existir. El espacio también nació con el Big Bang. No fue una explosión que se produjo dentro de un espacio previamente existente. Fue el propio espacio el que comenzó a expandirse. Esta expansión continúa actualmente y, de hecho, las observaciones muestran que se está acelerando debido a la influencia de la energía oscura. En los primeros instantes, el universo experimentó una fase de expansión extremadamente rápida, conocida como inflación cósmica. Durante una fracción diminuta de segundo, el espacio aumentó de tamaño de manera gigantesca. La pregunta acerca de qué existía antes del Big Bang hace 13.800 millones de años es una de las más profundas y difíciles de toda la ciencia. En pleno siglo XXI, los cosmólogos han logrado reconstruir con gran precisión la evolución del universo desde una fracción minúscula de segundo después de su nacimiento, pero todavía no existe una respuesta definitiva sobre qué ocurrió antes. De hecho, algunas teorías sugieren que la propia pregunta podría carecer de sentido, mientras que otras proponen escenarios fascinantes. La teoría del Big Bang no describe una explosión ocurrida en un espacio vacío, sino la expansión del propio espacio-tiempo, desde un estado extremadamente caliente y denso hace unos 13.800 millones de años. Según la relatividad general de Albert Einstein, si retrocedemos suficientemente en el tiempo, llegamos a una singularidad, un punto en el que las densidades y temperaturas serían infinitas. Sin embargo, los físicos consideran que esa singularidad indica que las ecuaciones dejan de ser válidas y que hace falta una teoría más profunda que combine la gravedad y la mecánica cuántica. Además, una posibilidad es que el tiempo mismo comenzara con el Big Bang. En este escenario, defendido por físicos como Stephen Hawking, no habría un antes, porque el tiempo surgió junto con el universo y el espacio también. Preguntar qué había antes sería comparable a preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El concepto de antes simplemente dejaría de tener significado. Otra hipótesis es la del Big Bounce o gran rebote. Según algunos modelos de gravedad cuántica, el universo actual habría nacido a partir del colapso de un universo anterior. En lugar de terminar en una singularidad, la contracción habría sido detenida por efectos cuánticos, dando lugar a una nueva expansión. De ser así, nuestro universo sería uno más dentro de una sucesión de ciclos cósmicos. La teoría de la inflación eterna plantea una idea distinta. Propone que nuestro universo sería una especie de burbuja surgida dentro de un proceso inflacionario mucho mayor que continúa produciendo nuevos universos. En este contexto, el Big Bang sería solamente el nacimiento de nuestra región particular del cosmos, mientras que una estructura más amplia existiría desde mucho antes. La teoría de cuerdas y la teoría M también ofrecen posibilidades. Algunas versiones sugieren que nuestro universo pudo originarse por la colisión entre enormes membranas de dimensiones superiores llamadas varanas. Esta colisión habría liberado la energía necesaria. Una de las preguntas más profundas de la cosmología moderna es si el universo tiene un límite o si por el contrario se extiende infinitamente. En pleno siglo XXI la ciencia todavía no posee una respuesta definitiva, pero varias teorías y observaciones sugieren que el universo podría ser infinito en extensión y contener una cantidad inimaginable de galaxias, estrellas y regiones del espacio más allá de lo que podemos observar. Es importante distinguir entre el universo observable y el universo completo. El universo observable es la región desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang hace unos 13.800 millones de años. Su diámetro es de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Sin embargo, esto no significa que el universo termine allí. Ese límite es simplemente una frontera de observación, no necesariamente una frontera física. Además, las mediciones realizadas por satélites como el Observatorio
Planck indican que el universo es extraordinariamente plano a gran escala. En geometría, un espacio plano puede extenderse indefinidamente sin curvarse sobre sí mismo. Por ello, muchos cosmólogos consideran que la explicación más sencilla es que el universo sea realmente infinito. Si es así, existirían regiones situadas mucho más allá de nuestro horizonte cósmico que jamás podremos observar. La teoría de la inflación cósmica, propuesta en la década de 1980, refuerza esta posibilidad. Según este modelo, una fracción diminuta del segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión extraordinariamente rápida. Esa expansión habría estirado el espacio hasta hacerlo prácticamente plano. En algunos modelos inflacionarios, el proceso continúa eternamente en determinadas zonas, originando un número inmenso, posiblemente infinito, de dominios cósmicos. Esta idea recibe el nombre de inflación eterna. La hipótesis del multiverso surge precisamente de estos modelos. Cada región inflacionaria podría dar lugar a un universo diferente con propiedades físicas distintas. El conjunto total podría ser infinito tanto en extensión como en número de universos. Algunos modelos matemáticos sugieren incluso que en un universo infinito la materia tendría que repetirse eventualmente. Esto implicaría que podrían existir copias extremadamente lejanas de nuestra galaxia, de nuestro planeta e incluso de cada persona, aunque a distancias inconcebibles. Sin embargo, también existen teorías alternativas. El universo podría ser finito, pero no tener bordes de manera similar a la superficie de una esfera. Cuando se habla de dimensiones del universo, muchas personas imaginan mundos paralelos o conceptos propios de la ciencia ficción, pero en realidad las dimensiones son una parte fundamental de la física moderna. Una dimensión es una dirección independiente en la que pueden existir posiciones o movimientos. Según el conocimiento científico actual del siglo XXI, el universo observable posee 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, formando un espacio-tiempo de 4 dimensiones, descrito por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Las 3 dimensiones espaciales son longitud, anchura y altura. Gracias a ellas, todos los objetos tienen volumen y ocupan un lugar determinado. La 4ª dimensión corresponde al tiempo. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino partes de una misma estructura. La gravedad, de hecho, se interpreta como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Sin embargo, las teorías más avanzadas de la física sugieren que podrían existir dimensiones adicionales invisibles para nosotros. Una de las propuestas más conocidas es la teoría de cuerdas. Según este modelo, las partículas elementales no serían puntos infinitesimales, sino diminutas cuerdas vibrantes. Para que las ecuaciones funcionen correctamente, se necesitan más dimensiones que las 4 conocidas. Dependiendo de la versión de la teoría, podrían existir 10 u 11 dimensiones. ¿Por qué no percibimos esas dimensiones extra? Una de las explicaciones es que estarían enrolladas sobre sí mismas en escalas extremadamente pequeñas, millones de veces menores que un átomo. Serían tan diminutas que ningún instrumento actual podría observarlas directamente. Otra posibilidad es que algunas dimensiones adicionales estén asociadas a universos o regiones inaccesibles para nosotros. La teoría M, una ampliación de la teoría de cuerdas, propone un universo de 11 dimensiones en el que podrían existir enormes estructuras llamadas branas. Nuestro universo visible sería una de esas branas flotando en un espacio de dimensiones superiores. Incluso se ha planteado que otros universos podrían encontrarse muy próximos a nosotros en dimensiones adicionales, aunque permanecerían completamente aislados. Algunos modelos cosmológicos también sugieren que la gravedad parece más débil que las demás fuerzas fundamentales porque parte de ella podría extenderse hacia dimensiones ocultas. Esta posibilidad es objeto de investigación mediante aceleradores de partículas y observaciones cosmológicas. Hasta ahora no existe ninguna prueba experimental definitiva de dimensiones adicionales.